La causa que nos convoca hoy está caratulada Gavina Hotel Limitada con Super del Medio Ambiente, es la R40 del año 2020. Por la reclamante se ha anunciado al colega Juan Pablo Lepe por 30 minutos y por la reclamada la colega Catarina Buchmann también por 30 minutos. La sala se encuentra integrada al día de hoy con el ministro Juan Opaso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, el ministro de Ciencias Marcelo Hernández y quien habla Mauricio Oviedo, quien preside la sala. La relatora de la causa es la señora Marcela Godoy, quien puede comenzar la relación. Gracias, ministro. Perfecto, Marcela. Ahí está en modo presentación. Disculpando, digamos, el problema técnico, la causa que me ha tocado relatar en este momento es la causa cuya reclamación se interpone por el Hotel Gavina Hotel Limitada con fecha 10 de diciembre del año 2020, cuya reclamada es la Superintendencia del Medio, reclamado, perdón, es la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta causa ingresa por la causal 17 número 3. Y respecto de la resolución reclamada es aquella número 992 del año 2020, en específico de la fecha 16 de junio, y que resuelve el procedimiento sancionatorio D156 del año 2019, donde se determina una infracción al Decreto Supremo número 38 del año 2011 del Ministerio de Medio Ambiente e impone una multa por 84 unidades tributarias anuales. ¿Cuáles son básicamente los antecedentes del proyecto y los antecedentes administrativos que fundan esta reclamación? El establecimiento Hotel Gavina tiene como objeto la prestación de servicios de hospedaje y hoteleros, por lo tanto corresponde, digamos, a una fuente emisora de ruidos al tratarse de una actividad comercial, de acuerdo a lo establece el artículo 6º número 2 y el decreto y 13 del decreto supremo antes mencionado. En cuanto a los antecedentes administrativos, con fecha 22 de agosto del año 2018, la Superintendencia de Medio Ambiente recibe una denuncia por parte del señor Sergio Burg Urbina, indicando que estaría sufriendo ruidos molestos a propósito que emanarían, digamos, del Hotel Gavina. Con fecha 7 de septiembre del 2018 se realiza una inspección ambiental por parte de la Superintendencia y se envía el 8 de noviembre del mismo año a la División de Fiscalización, desde la División de Fiscalización a la División de Sanción y Cumplimiento, un informe cuya fiscalización contiene el acta de inspección ambiental y los respectivos anexos. De esta ficha de evaluación de niveles de ruido se consignó que hubo un incumplimiento a la norma de referencia al señalar que desde el receptor número 1, según la medición realizada en condiciones internas y con ventana cerrada durante el horario nocturno, desde las 21 a las 7 horas, se registra una excedencia de 23 decibeles. Con fecha 31 de octubre, el señor Cornejo Recabado, que en su minuto era el gerente general del Hotel Gavina, ingresa a la superintendencia una carta señalando que en razón del oficio 336 del año 2018, ellos adoptarían ciertas medidas correctivas o de mitigación y adjuntan un informe técnico de obras que habría sido elaborado por el arquitecto asesor de la empresa y no obstante con posterioridad a ello no se realiza por parte del titular ningún tipo de presentación donde habría acreditado la aplicación de estas medidas propuestas. Posteriormente, con fecha 28 de octubre del año 2019, la resolución exenta número 1 de aquel procedimiento sancionatorio, la superintendencia formula cargos en contra del hotel y frente a esta formulación de cargo el titular no presentó programa de cumplimiento ni tampoco descargos respecto al procedimiento sancionatorio. Posteriormente, con fecha 12 de junio del año 2020, se procede a sancionar a la empresa por un monto de 84 UTAs, producto, ¿no es cierto?, de la infracción ya referida,
Con fecha 30 de diciembre de 2020, la superintendencia resuelve rectificar esta resolución exenta, que es la reclamada, donde indica que se incurrió en un error de escritura al indicar que no procedía a la aplicación de un ajuste para la disminución del componente de afectación de la sanción tamaño económico, ello en atención que, de acuerdo a lo dispuesto en las bases metodológicas de la determinación de sanciones, sí fue aplicado un factor de 81.3% para la determinación de la sanción. Y por lo tanto se reemplaza el considerando específico y se señala por la superintendencia que en base a lo descrito anteriormente y al tratarse de una empresa categorizada como grande, como grado 1, se concluye que procede la aplicación de un ajuste para la disminución del componente de afectación de la sanción que corresponde aplicar a la infracción asociada a la circunstancia de capacidad económica, lo que se expresa en la fase resolutiva de la resolución, que finalmente llega a este monto de 84 UTA. ¿Cuáles son las principales controversias que se levantaron? Bueno, sobre la configuración de la infracción cometida por el Hotel Gavina Sens, hay 3 puntos básicamente que se alegan. Respecto a la reclamante, indica que la resolución sancionatoria no se ajustaría a derecho ni a los reglamentos ni a la ley o cualquier disposición que fuese correspondiente a aplicar y que habrían existido una serie de irregularidades en el procedimiento de fiscalización. De acuerdo, por ejemplo, a lo que constataría en el acta de inspección ambiental, el acto administrativo que ahí se contiene resultaría ilegal porque no se adecúa al régimen jurídico aplicable y por lo tanto vicia de ilegalidad el proceso sancionatorio completo, en forma prospectiva hasta la resolución misma, que es la que se reclama. Esto dado que para gozar de valor probatorio en el proceso administrativo, el acta de inspección ambiental tendría que haber sido levantado con arreglo a lo que dispone la LOSMA y a las disposiciones que correspondía aplicar, las cuales son en la especie las contenidas en la resolución 1184 del año 2015 de la Superintendencia, como la guía de la Superintendencia para efectos de llenado de actas y recomendaciones para inspección ambiental, el protocolo técnico para la fiscalización y las exigencias asociadas al control de ruido en instrumentos de competencia de la SMA. Por su parte, la superintendencia respecto a este punto indica que los antecedentes del procedimiento sancionatorio permiten tener por probado el hecho que funda la formulación de cargos, esto es, la obtención que con fecha 7 de septiembre del 2018 de un nivel de presión sonora corregida de 68 decibeles, medición que había sido efectuado en horario nocturno, en condición interna y con ventana cerrada en un receptor sensible. La ficha de medición de ruido identifica como lugar de medición el domicilio del denunciante y por lo tanto en la ficha se habría explicitado que se trataba de una medición interna y las características ya indicadas. De acuerdo con los antecedentes señalados precedentemente, tanto la ubicación de la fuente emisora como la del receptor sí se encontraban dentro del acta, lo mismo la medición de ruidos, y que esto se encuentra individualizada y georreferenciada de conformidad como lo habría establecido, como lo establece el Decreto Supremo número 38. Y que de esta manera se habría verificado la excedencia de la norma de emisión que está contenida en aquel decreto en 23 decibeles. Y de ahí es que se configura, ¿no es cierto?, el tipo establecido en la letra H del número 35 de la LOSMA, esto es el incumplimiento de una norma de emisión, en este caso del decreto supremo, por lo que se tendría por configurada la infracción. Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 y 51 de la LOSMA, es posible concluir que la medición efectuada por la superintendencia goza de una presunción de veracidad por cuanto esta habría sido realizada por un ministro de fe y además por el hecho de que esta no habría sido desvirtuada ni controvertida durante todo el procedimiento sancionatorio. Por lo que da certeza de esta manera que los hechos allí verificados en la inspección son ciertos y solo el día 31 de octubre del año 2018 el titular habría mencionado a través de esta carta, ¿no es cierto?, que ejecutaría ciertas medidas correctivas que tampoco fueron, como ya lo indiqué, acreditadas durante el proceso sancionatorio. Tampoco habría controvertido los hechos constatados por la superintendencia y además indican que los
antecedentes que fueron acompañados a esta reclamación judicial por el reclamante, lo único que harían serían confirmar que efectivamente los hechos que fueron constatados por la superintendencia, ¿no es cierto?, son efectivos. En cuanto al segundo punto, respecto de la supuesta falta de contextualización de los hechos que habrían sido constatados por los fiscalizadores, en ese punto la reclamante indica que el acta no goza de esta presunción de legalidad porque incumple con las instrucciones generales de la superintendencia, ya que los hechos no se encontrarían contextualizados, no se consignaron antecedentes referidos a las circunstancias que alteren el desarrollo de la inspección, ni tampoco se habrían describido los hechos constatados o las actividades realizadas. El informe técnico básicamente no permitiría saber en qué lugar se realizó la inspección de ruido, tampoco permitiría entender cómo el fiscalizador atribuye este ruido medido a la actividad del hotel o realizada en alguno de sus salones, tampoco determinaría el horario y además no permitiría entender el trayecto que habría seguido, ¿no es cierto?, el fiscalizador de la superintendencia en la noche del 7 de septiembre, porque podría haber estado, ¿no es cierto?, fiscalizando paralelamente el hotel y habría realizado la inspección ambiental en el domicilio del receptor. Además, otro de los puntos señala que respecto a la medición de ruido de fondo no se expresaría en el acta en qué condiciones llevó a cabo esto y no se aludiría tampoco al sonido del oleaje del mar, el tráfico vehicular o ruidos que habrían podido generar vecinos del mismo edificio del denunciante, eventuales actividades que se podrían haber estado llevando a cabo en la Plaza 21 de Mayo, que está al frente del Hotel Gavina, ni tampoco a la existencia o inexistencia de otras instalaciones más próximas que el mismo hotel. De este modo, la base, dice, del respectivo procedimiento administrativo, existe justamente o existiría un acto que contravendría los principios constitucionales de juridicidad y legalidad, que son los pilares, ¿no es cierto?, en que descansa el derecho público y sus distintas ramas, y por lo tanto, de esta manera, ¿no es cierto?, el acto estaría completamente viciado. La superintendencia, a este punto de estas subalegaciones, básicamente señala que el acta de fiscalización cumple con lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo 38 y señala, por ejemplo, respecto de la primera subalegación, que conforme lo indica el artículo 16 de la norma ya citada, la medición se realizó en la propiedad donde se encuentra el receptor, es decir, en el domicilio del reclamante, y esto sí constaría en acta. Además, respecto a la segunda subalegación, señala que en el acta consta que, siendo las 12:30 horas, se constató que la fuente emisora denunciada comenzó a operar generando el ruido asociado a la denuncia y que el ruido generado por la fuente emisora está producido por música en vivo, animación, cantos, etc. Por lo que queda claro, dice la superintendencia, que el fiscalizador en su calidad de ministro de fe pudo constatar que el ruido provenía de aquellas fuentes. Estos hechos no fueron controvertidos en sede administrativa por el recurrente, tampoco, vuelve al mismo argumento, habría aportado antecedentes que desvirtuaran lo ocurrido, sino que por el contrario lo afirmaría. Respecto a la tercera subalegación, el acta de fiscalización y dicha medición, la superintendencia la llevó a cabo en una única actividad de inspección, que en cumplimiento al procedimiento dispuesto justamente en la norma de emisión de ruido se tiene que llevar a cabo en el domicilio del receptor, ya que por la naturaleza de las actividades de medición, estas deben siempre ser realizadas en aquella propiedad y no en la fuente, lo que trataría de confundir el hotel, dice la superintendencia, es que lo que se le entrega al titular, como lo exige el artículo 28 de la LOSMA, es una copia de aquella inspección, pero esto con el objeto de dar cumplimiento, ¿no es cierto?, al deber de información que se le debe otorgar al titular de la fiscalización. Respecto de la cuarta subalegación, se precisa lo que se define, dice el reclamado, dice que en el artículo 6, número 22 del decreto ya indicado, define qué es lo que se entiende por ruido de fondo.
Además, el artículo 19 del mismo cuerpo legal establece el procedimiento que debe realizarse en caso que exista ruido de fondo y que éste afecte significativamente a las mediciones. Se señala además que el acta de fiscalización contaría con el procedimiento que ellos habrían llevado a cabo aplicando justamente el registro de ruido de fondo, considerándolo en dicha acta en la ficha de medición de niveles de ruido, y que se llevó justamente a cabo una medición de presión sonora del ruido de fondo en el receptor, la que arrojó un resultado de 47 decibeles. Posteriormente se determina en una diferencia aritmética entre los 69 decibeles y estos 47 decibeles, es decir, entre el nivel de presión sonora obtenido de la emisión de la fuente emisora de ruido y el nivel de presión sonora de ruido de fondo. Y en esta diferencia se obtiene aquel exceso que sería de los 21 decibeles, que son aquellos de los cuales se hace cargo, ¿no es cierto?, el procedimiento sancionatorio y la resolución reclamada. Habría también un tercer punto respecto a otras supuestas irregularidades que se habían generado en el procedimiento sancionatorio. Por ejemplo, en el caso la reclamante alega que este reporte técnico sería un documento que no se encuentra previsto ni tampoco regulado en ningún cuerpo normativo, que aparecería en el marco del proceso administrativo sancionatorio, que debe ser sustanciado con estricto apego a la ritualidad. En el proceso sancionatorio cobra una particular relevancia lo denominado el acta referida previamente, atendida la ausencia de un informe de fiscalización ambiental en el proceso administrativo, ya que la resolución número 1184 de la SMA dispuso en el año 2015 que, atendida la naturaleza de las normas de emisión y las medidas de planes de prevención o descontaminación, el acta de inspección ambiental hará las veces de informe técnico de fiscalización ambiental en aquellos casos donde su contenido y anexos sean autosuficientes para dar cuenta sobre los resultados de fiscalización. De este modo, entonces, se encuentra en el expediente que un acto administrativo denominado reporte técnico, que hace las veces del informe de fiscalización ambiental y así este cuenta entre sus anexos con el acta ya mencionada. Reporte que, por cierto, da cuenta de la actividad de medición y que junto al acta, que supuestamente da cuenta de la actividad de inspección, pero que en la práctica dice ahonda en la medición, también más que en una otra cosa, no presentan, dice, la necesaria completariedad que cabría esperar de los actos de constancia y registro de actividades de fiscalización estatal. Además, dice la reclamante, el SNIFA se encuentra desactualizado a esa fecha, y no obstante el mandato del legislador en su artículo 32 de la LOMBA, ¿no es cierto?, que exige lo contrario. Y tercero, que habrían recibido la resolución sancionatoria de manera inesperada, de un día para otro, luego de perder el contacto con la superintendencia durante meses, ya que no habrían podido saber de la reapertura del proceso administrativo suspendido ni conocer el dictamen recaído en el procedimiento administrativo. La superintendencia, respecto a estos puntos, en cuanto a la primera subalegación, indica que el reporte técnico se encuentra expresamente regulado en el procedimiento que establece la norma de emisión en el literal D del artículo 15 del Decreto Supremo, y que, dando cumplimiento a este artículo, la superintendencia habría dictado la resolución exenta número 693 en el año 2015, que aprueba el contenido y formato de las fichas para informe técnico del procedimiento general de determinación del nivel de presión sonora corregido, considerando entonces que el reporte técnico de la actividad de fiscalización del Hotel Gavina cumple con el contenido y formato de las fichas aprobadas en tal resolución, y de ahí que la alegación de la recurrente no tendría sustento. Por otra parte, respecto a la segunda subalegación, la superintendencia reconoce el error e indica que este ya había sido subsanado. Esto en relación, ¿no es cierto?, a que no se encontraba, digamos, el contenido del SNIFA en tiempo real
con la información respectiva. Y respecto a la tercera subalegación, el reclamante señala, el reclamado, que el reclamante no habría considerado los tiempos en que los procedimientos estuvieron suspendidos por la pandemia y que las resoluciones indicadas establecieron expresamente los plazos de duración de las suspensiones del procedimiento sancionatorio con motivo de la alerta sanitaria, concluyendo el 30 de abril del 2020. Esta es la petición principal que hace la controversia principal, ¿no es cierto?, en cuanto a que y solicitando al tribunal, ¿no es cierto?, que se declare la ilegalidad del acto. Pero a modo de petición subsidiaria establece una solicitud en cuanto a rebajar esta multa, y respecto a este punto sostienen que la ponderación del artículo 40 de la LOSMA en cuanto a la resolución sancionatoria, solicita entonces el reclamante que se rebaje en todo o parte la multa impuesta. La superintendencia, por su parte, señala que la clasificación de la infracción como leve se habría clasificado, la infracción como leve, ya que esta habría generado un riesgo para la salud de la población, aunque no de carácter significativo. Por lo tanto, la resolución realizó un extenso análisis respecto a la concurrencia de las circunstancias contempladas en el artículo 40 de la LOSMA, donde se incorporaron los lineamientos de las bases metodológicas. Para la determinación de la sanción se consideró el beneficio económico, señala la superintendencia, obtenido con motivo de la infracción del artículo 40 de la LOSMA letra C, y el componente de afectación, el cual se basa en el valor de seriedad de la infracción, ya que fue determinado a través de la ponderación del riesgo causado en la salud de las personas y de la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental. Se habrían ponderado los factores de incremento y disminución del valor de seriedad asociados particularmente a la falta de cooperación, a la irreprochable conducta anterior y a la capacidad económica del infractor. Para la determinación de la sanción, la SMA consideró también como circunstancia extraordinaria el impacto de la pandemia COVID-19 que se encuentra actualmente en curso, y además ponderó que el manejo sanitario de la pandemia ha generado restricciones a los derechos de las personas que han significado un impacto económico significativo al afectarse la operación tradicional de las empresas, situación que está afectando transversalmente a los distintos actores de la economía. Y en la determinación justamente de la sanción al hotel se aplicó un factor de ponderación base de acuerdo a la categoría de tamaño económico del infractor, resultando en una disminución de la sanción a aplicar. Además, se señala por la superintendencia que en el caso concreto no se aplicaron las circunstancias de intencionalidad, ya que no se pudieron constatar antecedentes que permitiesen afirmar la existencia de una intención positiva o dolosa de infringir la norma, que en cuanto al grado de participación se entiende que el titular es el autor de la infracción, y respecto a la conducta anterior negativa tampoco se habría considerado, puesto que tal establecimiento no presenta infracciones a exigencias ambientales con anterioridad, ¿no es cierto? Y además que tampoco hubo un detrimento o vulneración a un área silvestre protegida, ni presentación a un área silvestre protegida. Sin embargo, las circunstancias que sí son relevantes o fueron relevantes, dice la superintendencia, para determinar la sanción, respecto de la cooperación eficaz, puesto que el infractor no habría realizado acciones que hayan contribuido al esclarecimiento de los hechos imputados y sus efectos, ni a la ponderación de la misma. Y respecto de medidas correctivas, puesto que tampoco se tienen antecedentes que permitiesen acreditar la implementación de acciones idóneas, efectivas y adoptadas de manera voluntaria por el infractor, y que todo esto habría llevado a la superintendencia a fijar la multa de 84 UTA. En cuanto a la LOSMA, dice el reclamante que reclama respecto de tres irregularidades. Respecto a del literal A, señala el reclamante que la superintendencia no habría determinado cuál es el riesgo concreto ni la supuesta vinculación entre los hechos y un peligro concreto, y habría considerado que hay afectación en la calidad de la vida por el mero hecho de existir un ruido, aunque provenga de un parlante o de un elemento de sonido y su volumen sea moderado, sin atender a los otros elementos de contexto ni a las características específicas del o de los receptores. Además,
dicen que el salón tendría un funcionamiento esporádico, no periódico, y por lo tanto no existe ningún antecedente a juicio de ellos que permitiesen concluir que el incumplimiento de la normativa haya ocurrido con habitualidad y menos de una forma permanente en el tiempo. La superintendencia a esto dice que para determinar si existe un riesgo, la resolución reclamada evaluó si los antecedentes permitían concluir que existió un peligro y luego si existió una ruta de exposición a dicho peligro. Respecto al peligro específico del ruido nocturno, la resolución reclamada señala que efectivamente existe una evidencia suficiente de los efectos negativos inmediatos sobre el sueño, la calidad de vida y el bienestar que incide justamente el ruido en la generación de efectos emocionales negativos. La infracción, por otro lado, generó, por lo tanto, un riesgo o peligro concreto a la salud de la población, puesto que en el presente caso se verificaron elementos para configurar una ruta de exposición completa. Y de ahí es que se configura este riesgo. Para la determinación de la infracción, específicamente para la ponderación de la importancia del riesgo generado, se consideró la excedencia de las emisiones sonoras. Y respecto de la magnitud de los 23 decibeles y no de los límites que recomienda la guía de la Organización Mundial de la Salud. Y para determinar la importancia generada, entonces, de la infracción del hotel, la superintendencia consideró la frecuencia y el tiempo de exposición al ruido por parte del receptor, pidiendo la superintendencia expresamente información al titular respecto a la frecuencia de funcionamiento, información que el titular no respondió y que tampoco, por lo que la superintendencia debió utilizar las máximas de la experiencia para poder resolverlo. La superintendencia dice no consideró que la actividad se haya realizado de forma permanente en el tiempo, sino que infirió que se trataba de un funcionamiento periódico correspondiente a música envasada y teniéndose por esa circunstancia, digamos, por acreditar el riesgo a la salud de las personas. En cuanto al literal B, la reclamante cuestiona la determinación efectuada por la superintendencia en relación al número de personas potencialmente afectadas por la infracción, ya que la mayor parte del área de influencia no correspondería a una zona residencial o de descanso, sino que estaría predominada por presencia de colegios, universidades u otras instituciones. A esto la superintendencia señala que utilizó un criterio conservador interceptando el área de influencia con la cobertura georreferenciada de las manzanas censales, llegando a una cantidad de 1.056 personas potencialmente afectadas versus 17.000 que podría ser la estimación inicial. En cuanto al literal F, la reclamante señala que la capacidad económica de la empresa no habría sido debidamente ponderada porque la superintendencia habría considerado la información autodeclarada por el titular ante el Servicio de Impuestos Internos en el año 2019, correspondiente al año comercial 2018. La superintendencia tendría que haber tenido a la vista los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2019, e idealmente los del primer semestre del año 2020. Y el hotel, en este caso, se ha visto afectado por la situación económica desde octubre del 2019 y hasta la fecha de hoy por efectos del COVID. La superintendencia, en cambio, indica que se debe rechazar esto, atendido que los antecedentes que fueron acompañados en sede de reclamación debieron haber sido presentados en el procedimiento administrativo sancionador y no en esta etapa, que además los antecedentes aportados no controvierten la ponderación realizada por la superintendencia, y además la superintendencia utilizó la última clasificación por tamaño económico del Servicio de Impuestos Internos que se encuentra publicada, basada en ventas anuales que permiten realizar una comparación objetiva entre empresas. El titular acompañó antecedentes en la reclamación, no habiéndose hecho cargo en sede administrativa, por lo tanto, estos antecedentes no formaron parte del procedimiento sancionatorio y no debieran considerarse en esta sede judicial. De acuerdo a los antecedentes que fueron aportados por el Servicio de Impuestos Internos, sí se determinó que Gavina Hotel Limitada corresponde a una empresa grande, número 1, a las que de acuerdo a las bases metodológicas corresponde aplicar una reducción por factor de tamaño económico en el rango de 62,5% a 100%. Atendido a su tamaño económico, la superintendencia aplicó un factor de 81,3% para la determinación de la sanción. Y además luego la rectifica, ¿no es cierto?, en los términos que ya fue explicado. Por lo tanto, se considera, ¿no es cierto?, que el acto reclamado, se consideró en el acto reclamado también la circunstancia de pandemia. Y por último, sobre la ponderación de las circunstancias de cooperación,
del titular, el reclamante controvierte que la superintendencia consideró la falta de cooperación, indicando que en base a que el acta de inspección indica que durante el desarrollo de la actividad no existió oposición al ingreso, no se solicitó auxilio de la fuerza pública, sí habría existido colaboración por parte de los fiscalizados. La superintendencia dice que la cooperación de la investigación y procedimiento analiza el comportamiento o conducta del infractor en relación a su contribución justamente al esclarecimiento de los hechos imputados, a sus circunstancias, sus efectos durante todo el proceso de la investigación. Por lo tanto, de esta manera se permite considerar si hay una cooperación eficaz o no, cuestión que en los hechos no habría ocurrido por parte del titular. De esta manera, ¿no es cierto?, la falta de cooperación es lo que habría influido para efectos de aumentar el monto del componente de afectación a la sanción por parte de la superintendencia a aplicar, ya que el recurrente no habría cooperado en el esclarecimiento de los hechos imputados y sus efectos. ¿Cuáles son los petitorios? Como ya adelanté, la reclamante pide que se declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado, dejándolo sin efecto, o en subsidio disponer una rebaja de la multa impuesta. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, por su parte, solicita que se rechace en todas sus partes, declarando que esta resolución de la Superintendencia, la número 992 del año 2020, es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente con expresa condena en consta. Es todo cuanto puedo informar, ministros. Muchas gracias, señora Marcela. Colega Juan Pablo Lepe, puede dar inicio a su alegación. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre y en representación de Hotel Gavina Limitada, vengo en solicitar se acoja a esta reclamación de ilegalidad, declarando la ilegalidad de la resolución 992 y en definitiva dejándola sin efecto, habida cuenta de los siguientes argumentos, su señoría ilustre. Nosotros, bueno, vamos a entrar en detalle, digamos, inmediatamente, pero antes de ello quisiera, si me lo permitiera, una breve reflexión. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Qué es lo que ve esta parte, digamos? Ve una serie de anomalías, una serie de irregularidades, de vicios procesales bastante graves, que tiñen de ilegalidad el proceso administrativo completo y por transitividad también la resolución como acto de término, que es la 992, digamos, que impone una multa de más de 50 millones de pesos a un hotel. ¿Y qué echamos de menos? Que no vemos aquí, digamos, ni en el proceso administrativo, ni en la resolución de término del mismo. Lo que aquí no vemos es un debido proceso administrativo. Si entramos, digamos, más en detalle y vamos siguiendo un orden más bien cronológico, comenzamos con el acta, que en esta oportunidad es fundamental, porque en definitiva aquí lo que existió por parte de la superintendencia fueron dos actividades de fiscalización ambiental. Una actividad de inspección ambiental y una actividad o dos de medición. Son distintos tipos de actividades de fiscalización ambiental. Pues bien, respecto del acta, digamos que generó el fiscalizador de la superintendencia, nosotros sostuvimos, digamos, en la reclamación que esta acta era un acta de inspección del hotel, porque tiene todos los datos del hotel, tiene la firma de la encargada, se le hizo entrega a ella, etc. Sin perjuicio de lo cual, la superintendencia, en el informe evacuado a petición de su señoría ilustre, en esta reclamación, en el párrafo 86 de su informe, señala que la inspección se llevó a cabo en el domicilio del receptor. Entonces, ya digamos, comenzamos con una inconsistencia, no se entiende cómo, digamos, la persona del fiscalizador pudo estar en el hotel, pudo, se supone, por sus propios sentidos, percibir, digamos, que el Salón Gaviota estaba funcionando, que era la fuente emisora, digamos, de estos ruidos molestos, que incluso el fiscalizador especifica. Se trataba, digamos, según él, de música en vivo, animación y cantos. Pero de acuerdo con lo que dice la superintendencia en su informe, el fiscalizador parece que solamente pasó por el hotel a hacer entrega de una copia del acta y pedirle la firma a la encargada, pero no se acercó al Salón Gaviota, algo que es sumamente curioso, digamos. Pero si nos abstraemos de este hecho, su señoría ilustre, encontramos una inconsistencia, o mejor dicho, digamos, un punto que afecta gravemente la verosimilitud del relato, de la descripción que hace el fiscalizador en el acta. En el acta se consigna que las actividades de fiscalización ambiental, comienzan
el viernes 7 de septiembre del año 2018 a las 23 horas, a las 11 de la noche de ese día viernes 7 de septiembre del 2018, concluyendo a las 0:45 de la madrugada del sábado 8 de septiembre de 2018. En esta misma acta se señala que las actividades de fiscalización comenzaron el viernes a las 23 y terminaron 1:15 de la madrugada del sábado 8, perdón. Y acto seguido, el fiscalizador señala que el Salón Gaviota empezó a funcionar en la madrugada del sábado 8 a las 0:30 y que se pudo constatar que había música en vivo, animación, cantos, etc. Pero entonces, si es que todas las actividades de fiscalización ambiental se llevaron a cabo hasta 1:15 de ese día sábado, tenemos que el señor fiscalizador estuvo, supuestamente, suponemos, digamos, de buena fe, estuvo en el Salón Gaviota, un rato por lo menos, digamos, percibió que se trataba de una actividad con música en vivo, como él dice, animación y cantos, camina entre 100 y 200 metros por la costanera, cruza la costanera, ingresa al edificio del denunciante, sube a un piso 17, revisa que estén las ventanas cerradas y lleva a cabo las mediciones, todo esto en menos de 15 minutos. O sea, aquí, digamos, está bien, uno encuentra la presunción legal del artículo 8º de la LOSMA, pero en este caso la presunción no se sostiene. O sea, aquí las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia indican que en ningún caso, digamos, o muy difícilmente, un fiscalizador puede llevar a cabo tantas actividades en menos de 15 minutos. Es algo que pugna con la lógica, digamos, de ab initio, de entrada. Recordemos en este punto, su señoría ilustre, que el Tribunal Constitucional ha señalado que las actas pueden llegar a probar hechos bajo ciertas condicionantes. Eso lo estableció en la sentencia recaída en la inaplicabilidad Rol 446 del 2018. Y más recientemente, en la comentada sentencia que dictó el Tribunal Constitucional el 21 de diciembre pasado, en la inaplicabilidad 8823 del 2020, señaló que en las actas debe constar lo que el fiscalizador haya percibido por sus sentidos, vale decir, hechos presentes. Y en este caso, su señoría, en la especie nos quedan, digamos, serias dudas por el hecho, digamos, que básicamente no se describe un íter, no hay una trayectoria, no hay una cronología con horas, a esta hora se concurrió al hotel, a esta hora se habló con esta persona, a esta otra hora llegamos al edificio, llevamos a cabo las mediciones. Digamos, aquí hay una especie de enredo que digamos, dentro del cual se supone se tendrían que haber llevado a cabo todas estas actividades de fiscalización ambiental que son fundantes, en definitiva, de esta sanción millonaria aplicada al hotel que represento. Pasando ahora al tema de la falta de contexto, esta parte también, su señoría ilustre, estima que es grave, porque si uno se atiene a las recomendaciones que la misma superintendencia se ha dado para llenar las actas, se hace mención de la importancia de describir el contexto en el cual se llevan a cabo las actividades de fiscalización. Luego, si uno revisa el protocolo de la misma superintendencia, digamos, para llevar a cabo fiscalizaciones en relación al decreto supremo 38, se insiste en el mismo punto. Si uno revisa la LOSMA, la ley orgánica de la superintendencia, en el artículo 28, inciso 3º, se señala que los fiscalizadores deben hacer constar el estado y las circunstancias de la actividad fiscalizada. Bueno, aquí, digamos, realmente da la impresión que hubiera como concurrido una especie de autómata, digamos, porque no se describe, digamos, el ambiente un viernes por la noche en la costanera de la ciudad de Iquique. No se señala si es que en la plaza ubicada al frente del hotel, que es la plaza donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades abiertas que organiza la municipalidad y otras instituciones, había algún tipo de actividad o no. No se señala tampoco si había actividades dentro del edificio donde mora el denunciante. En fin, digamos, se atiene estrictamente a hechos que en definitiva perjudican a mi representada. Y ello es especialmente grave si consideramos que solo el ruido de fondo medido ya superaba el umbral de la norma de emisión. En otras palabras, si de acuerdo a lo que estableció el fiscalizador, el ruido de fondo por sí solo ya superaba el umbral permitido por la norma de emisión, más alto tendría que haber sido el estándar de justificación y descripción de contexto, pero en este caso realmente se echa mucho de menos. Y como un comentario al margen, también, digamos, otra anomalía, otro equívoco que se visualiza a lo largo de este proceso y especialmente en esta resolución sancionatoria, la superintendencia en su informe emitido a solicitud de su señoría ilustre,
digamos, invoca la definición legal de la medición de ruido de fondo. Con la venia de su señoría, leeré brevemente. La definición reglamentaria establece: es el ruido en el lugar y momento de la fuente que se desea evaluar. La superintendencia que establece en el informe, en el acápite 93 del mismo, la medición del ruido de fondo fue realizada en el domicilio del denunciante. O sea, tenemos un ruido de fondo que se midió mal. Y, digamos, como si eso fuera poco, que en vez de elevar los estándares de contexto, de dar, digamos, circunstancias de contexto, se omite cualquier mención del mismo. Luego, ¿qué tenemos entonces a la luz del acta, su señoría ilustre? Tenemos que, en definitiva, no se satisface el estándar probatorio de la prueba clara y concluyente que ha establecido, que ha fijado la Corte Suprema, y la estableció específicamente en el año 2012, para los procesos del derecho administrativo sancionador. Aquí claramente, digamos, no hay presunción del artículo 8º válida posible, digamos, y no se llega a satisfacer una prueba concluyente de acuerdo a los estándares que ha fijado el máximo tribunal del país. Si avanzamos luego a lo largo, digamos, del proceso sancionatorio, nos encontramos con este documento que se llama reporte técnico, que es un documento bastante sui generis, que esta parte al menos no encontró previsto ni regulado en ninguna parte del marco normativo aplicable a la superintendencia. Nosotros, digamos, entendemos que haría las veces de informe de fiscalización ambiental, sin perjuicio de lo cual, si uno lo revisa, este reporte que tiene como anexo el acta de la que hablábamos, en ella tampoco, digamos, hay una cronología, tampoco hay un íter, no se, digamos, establece la complementariedad de las actividades de fiscalización, son actividades completamente aisladas, que no queda muy claro dónde se llevaron a cabo, en qué momento. Todo esto, insisto una vez más, en perjuicio de mi representada. Por otra parte, su señoría ilustre, bueno, es de público conocimiento, es público y notorio, digamos, que habida cuenta de la pandemia, se decretaron distintas medidas provisionales de suspensión de los distintos plazos que corrían en los procesos sancionatorios. Pero esta parte, su señoría, nunca se enteró de la reapertura del procedimiento. Nosotros, digamos, lo probamos, acompañamos un documento, una certificación de un ministro de fe, acreditando que el expediente en el SNIFA estaba actualizado hasta el mes de mayo de 2020. Y incluso si usted quisiera, digamos, podría ir ahora mismo al expediente que está en SNIFA, revisar, y va a ver que la resolución 575 está cargada 2 veces, que es una resolución que establece la suspensión. Pero incluso en una oportunidad en que se titula, digamos, tipo de documento, reabre procedimiento, está cargada la misma suspensión. Entonces, digamos, se pretende en este caso que mi representada, digamos, después de perder contacto por meses con la superintendencia, de un día para otro, digamos, acate una resolución sancionatoria y pague una multa de más de 50 millones de pesos. Si llegamos por último a la resolución misma, digamos, a la 992 del 2020, que está impugnada por sus vicios de ilegalidad, es interesante, su señoría, tener en cuenta que en el considerando 36 de esta resolución, el señor superintendente afirma, si me permite leer brevemente, señor presidente, este superintendente debe aceptar la propuesta de modificación de la clasificación de gravedad del fiscal instructor. Porque este cargo estaba calificado como grave y por lo que nos dice el señor superintendente en esta resolución impugnada, se modificó, mutó a un cargo por una infracción leve. Pues bien, nosotros nunca tuvimos, digamos, cómo poder inteligir este considerando 36 porque nunca tuvimos acceso al dictamen del fiscal. No pedíamos que nos notificaran por carta certificada, ni mucho menos, porque eso no es parte del procedimiento, pero ni siquiera estaba en SNIFA. Entonces, tuvimos que reclamar esta resolución sin ni siquiera poder inteligir adecuadamente, digamos, el contenido y las consideraciones que esgrimía el señor superintendente. Esto definitivamente, su señoría ilustre, a juicio de esta parte, afecta la bilateralidad de la audiencia y el principio de contradictoriedad. Sin ánimo de ser majadero, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de la que hacía mención hace un momento atrás, la sentencia del día 21 de diciembre, señala que el principio de contradictoriedad debe presidir todo procedimiento administrativo.
un principio, digamos, formativo de procedimiento administrativo ineludible, digamos. Y en este caso lo vemos absolutamente vulnerado. Por otra parte, y llega casi a sonar anecdótico, digamos, esta resolución fue dictada en el mes de junio del 2020 y se notificó su señoría ilustre el 18 de noviembre. Después de más de 5 meses de que fue dictada esta resolución, fue notificada a mi representada. Si usted me permite un ejemplo burdo nada más para graficar, si sus señorías ilustres compran por internet algún producto que se ubique en China, lo más seguro es que lo van a recibir antes de 5 meses. Pues bien, una resolución sancionatoria, digamos, de un organismo del Estado que está ejerciendo ius poniendi, llega entre 5 y 6 meses después de que fue dictada, y sin, por supuesto, estar cargada en SNIFA, sin poder tomar ningún conocimiento de la misma. Y como si esto fuera poco, su señoría ilustre, ya presentada esta reclamación, que fue presentada, digamos, en el mes de diciembre, ¿verdad? La superintendencia dicta la resolución 2567, que está acompañada en el expediente certificado que hizo llegar la misma superintendencia. Esta resolución pretende la rectificación de la resolución impugnada, una vez que ya estaba judicializada. Con esta resolución 2567 se establece, en realidad queremos, digamos, modificar el considerando 103, pero sin tocar la multa que se impuso. Entonces, en definitiva, aquí también nosotros nos preguntamos a dónde queda, digamos, el principio de la ley 19.1880, el artículo 13, cuando establece, si me permite, señor presidente, que la administración podrá subsanar vicios de que adolezcan los actos, siempre que con ello no se afecten los intereses de terceros. Es el principio básico, digamos. Pero, digamos, la reclamada en esta oportunidad, algo que sinceramente esta parte nunca había visto, pretende rectificar una resolución una vez que ya estaba judicializada, sobre la marcha, digamos. Entonces, en resumen, su señoría, a modo de conclusión, en esta primera parte, ¿qué tenemos? Que esta parte estima que la ritualidad y el orden consecutivo legal son garantías de un procedimiento y de una investigación justa y racionales. O sea, está el principio ahí del debido proceso en la Constitución y está para que se respete, digamos. No son ritualidades o formas o etapas vacías, son garantías que se le dan al administrado frente a la administración. O sea, no perdamos de vista que estamos hablando aquí del Estado, del Leviatán del que hablaba Thomas Hobbes, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos en un comienzo, aquí lo que nosotros observamos es que existe una falta de un debido proceso administrativo, a todas luces, digamos. Porque aquí no se trata, digamos, de pedir actos de fe. Aquí, si el Estado ejerce el ius poniendi estatal, debe hacerlo bajo los estándares de un Estado de Derecho democrático. Y para eso están los principios constitucionales y los principios que recogió el legislador en la LOSMA y en otras normativas adicionales. Bien, su señoría ilustre, y por último, en cuanto a las peticiones subsidiarias, en el poco probable evento que su señoría ilustre considerara, digamos, que este es un proceso administrativo regular, en el cual se ha observado el principio de juridicidad, el orden consecutivo legal, etcétera, y que la resolución, en definitiva, no da cuenta de un proceso con vicios legales ni con insuficiencia probatoria, esta parte solicita se disponga la rebaja de la multa, atendido principalmente en relación a la circunstancia de la letra A del artículo 40, la importancia del daño, que aquí se recalificó la infracción. Esta era una infracción grave que en algún minuto, desconocemos el razonamiento porque, como le señalaba su señoría ilustre, nunca pudimos ver el dictamen del fiscal, digamos, nunca podemos conocer su razonamiento, nunca pudimos saber si realmente eran argumentos suficientes para pedir la absolución derechamente o para pedir una disminución de la multa, etc. Lo concreto es que aquí el señor superintendente recalificó la infracción de grave a leve. Por lo mismo nosotros consideramos, digamos, que la importancia del daño aquí es menor y en una última etapa del proceso administrativo se redujo, digamos, lo que es bastante evidente. Por otro lado, y en relación a la circunstancia B del artículo 40 de la LOSMA, el número de personas cuya salud pudo verse afectada por la infracción, creemos que el mismo argumento es válido, que se puede esgrimir válidamente nuevamente esta recalificación jurídica, digamos, de los hechos como de una infracción grave a una infracción leve,
Y por otra parte, digamos, tenemos que aquí la superintendencia, para determinar el universo de supuestos afectados a este riesgo, tomó el censo del 2017. Solamente eso. Y de acuerdo a eso, digamos, y un área de influencia que determinó, estableció que había 1056 personas afectadas, que se habían visto afectadas o al menos expuestas a un riesgo con esta supuesta infracción atribuida a mi representada. Sin embargo, y sin perjuicio de lo cual, en el informe que evacuó la superintendencia a solicitud de su señoría ilustre, en el acápite 134, establece al menos se produjo un riesgo respecto del receptor identificado. Vale decir, queda la impresión que la superintendencia, digamos, se contenta con haber acreditado o intentado acreditar un riesgo para la persona del denunciante. Pero ¿qué pasa con las 1055 personas adicionales, digamos? Que estimamos que no es suficiente, digamos, tomar una información de un censo y, digamos, cuadrar unas cuantas manzanas como área de influencia para calcular en forma bastante abstracta el número de afectados. Por lo mismo consideramos que no está bien ponderada esta circunstancia de la letra B del artículo 40. Su señoría ilustre, ya concluyendo, en relación a la letra F del artículo 40, capacidad económica del infractor, bueno, aquí, digamos, además de la resolución rectificatoria que dictó la superintendencia, que es algo absolutamente anómalo y sui generis, digamos, de lo que ya hacíamos mención previamente, estimamos que una multa de 84 unidades tributarias anuales es, digamos, prima facie, es a toda vista, a todas luces, desproporcionada. ¿Cómo calculó, digamos, la superintendencia o cómo, digamos, ponderó esta circunstancia en relación al hotel? Lo hizo teniendo a la vista ¿cómo se llama esto? Los antecedentes tributarios del hotel del año 2018, del año en que se habría cometido la infracción. Pero no tomó en cuenta los datos tributarios ni del año 2019, ni el primer semestre o preinforme del año 2020. Y es algo absolutamente evidente, digamos, que desde el estallido social, revuelta, como se la quiera llamar, hasta el día de hoy, también sumando la pandemia, digamos, uno de los gremios más golpeados económicamente ha sido el del turismo y especialmente el de la hotelería. Razón por la cual también, digamos, lamentablemente mi representada no se involucró mayormente durante el proceso sancionatorio y tampoco pudo llevar a cabo las mejoras que había prometido el 2018. Prueba de ello, digamos, están los numerosos finiquitos que acompañó esta parte, alrededor de 50 personas que lamentablemente han tenido que ser desvinculadas del hotel porque el hotel, digamos, estaba preocupado de subsistir, no en realidad de otras cosas que también eran muy importantes, pero estaba dando la pelea para no desaparecer como empresa. Entonces, nos llama también la atención que la superintendencia señale en el fondo no, lo que pasa es que el infractor no proporcionó los antecedentes tributarios correspondientes al año 2019 y primer semestre del año 2020. Pero es curioso porque la misma superintendencia señala que ella ha trabajado con información proporcionada por impuestos internos, considerando 102 de la resolución sancionatoria. Entonces, si tenemos aquí a un servicio público ejerciendo el ius poniendi, de acuerdo, digamos, al principio de imparcialidad y de objetividad que está previsto en el artículo 11 de la ley 19.880, uno esperaría, digamos, que oficiara la superintendencia o que de alguna forma accediera a esta información contable para efectos de ponderar esta circunstancia. Cosa que no hizo, pese también, digamos, a la sentada doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, en el sentido que los organismos públicos deben actuar coordinadamente, digamos, principio que está recogido en distintos cuerpos normativos y que constantemente se echan falta. Y por último, sin ánimo de ser majadero, digamos, el considerando 103 de la resolución impugnada se establece, me permito leer brevemente, señor presidente, con su venia, no procede aplicación de ajuste para disminución del componente de afectación que correspondía aplicar a la infracción. Pero luego se dicta esta resolución el 30 de diciembre, que se le notificó el viernes recién pasado a mi representada, la resolución 2597, y con ella dice en realidad sí procedía el ajuste, perdón, pero procedía el ajuste, sin embargo se mantiene el monto de la multa. O sea, una anomalía y una confusión más, digamos, a la suma que uno puede constatar a lo largo de este proceso y específicamente en la resolución impugnada como acto de término. Por último, digamos, la superintendencia
señala, no, lo que pasa es que nosotros consideramos como circunstancia base una minorante, digamos, por concepto en razón de la pandemia, todo lo que ha pasado, digamos, del perjuicio económico que se ha experimentado. Está bien, digamos, y eso puede ser válido, pero no queda claridad finalmente de cómo se ponderó esta circunstancia del artículo 40. Sinceramente, digamos, y más que nada, digamos, teniendo a la vista este cambio de última hora que hace la superintendencia, no queda para nada claro. Es todo cuanto tengo que decir, su señoría ilustre, y si me lo permite, quisiera por favor compartir una minuta del alegato en el chat a efectos videndi. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. A continuación, entonces, por 30 minutos, la abogada Catarina Buchmann, por la reclamada. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este ilustre tribunal, vengo a alegar en representación de la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando se rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta en contra de la resolución impugnada, con costas, atendida que esta resolución es legal y fue dictada conforme a derecho. En este alegato quiero referirme a dos puntos centrales. En primer lugar, que la superintendencia tuvo correctamente por configurada la infracción y que todas las alegaciones que hemos escuchado respecto de esta son alegaciones que se basan en errores de comprensión respecto al procedimiento de fiscalización de la norma de ruidos, procedimiento que se establece en el mismo Decreto Supremo 38 del año 2011. Y en segundo lugar, me referiré a que la superintendencia determinó la sanción realizando la ponderación de las circunstancias que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, ponderándolas conforme a los lineamientos que establecen las bases metodológicas de esta Superintendencia de Medio Ambiente. Y las alegaciones que hace el reclamante al respecto son erradas y son infundadas. Pero antes de proceder a describir estos argumentos, quisiera exponer brevemente que el titular durante el procedimiento sancionatorio no obró con la más mínima diligencia. No presentó un programa de cumplimiento, no presentó descargos y ni siquiera dio respuesta al requerimiento de información que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente por medio de la resolución primera del procedimiento sancionatorio. Ahora, como escuchamos recientemente, alega que no se habría sorprendido de la resolución sancionatoria después de perder contacto durante tanto tiempo. A la superintendencia le sorprenden estas alegaciones por cuanto el titular no tomó participación, no participó de forma alguna en el procedimiento sancionatorio. Y respecto a el comentario que hace sobre la notificación, esto claramente fueron problemas generados con Correos de Chile durante la época de la pandemia en que todas las notificaciones fueron mucho más difíciles de realizar. Por otra parte, quisiera destacar que a la fecha, ni aún a instancias de esta reclamación, y como el reclamante ha reconocido también en su alegato, ha podido acreditar que se han adoptado medidas correctivas. En respuesta al ordenario 366 enviado por la oficina regional, en la que se le informa al titular que se habría constatado esta infracción y que se le recomienda tomar medidas correctivas, el titular lo que contesta, sin controvertir de forma alguna los hechos constatados por la superintendencia, es que tomaría medidas, pero luego nunca las acredita. Y pese a ello, continuó realizando eventos en el salón del hotel, como dan cuenta las múltiples publicaciones de sus redes sociales, cuyos enlaces acompañó la Superintendencia de Medio Ambiente en su informe. Ahora bien, respecto a la configuración de la infracción cometida, los antecedentes del procedimiento sancionatorio permiten tener por probado el hecho infraccional, esto es, la obtención del nivel de presión sonora corregido de 68 decibeles, estableciendo un valor por sobre la norma de 23 decibeles. Esto por ser en horario nocturno en zona 2.
El procedimiento para constatar el hecho infraccional, la superintendencia lo llevó a cabo con estricto apego a lo que establece el Decreto Supremo 38 del año 2011. Es el decreto el que establece el procedimiento que debe llevarse a cabo para realizar una medición de acuerdo a esta norma de ruido. Y los antecedentes que acreditan los resultados y este hecho infraccional son tanto el acta de fiscalización de 7 de septiembre del año 2011, como la ficha de medición de ruidos con el correspondiente certificado de calibración. ¿Y qué es lo que consta en estos antecedentes? Consta que la actividad de fiscalización se realizó desde el 7 de septiembre del año 2018 a las 23 horas hasta el día 8 de septiembre a las 0:45 horas. Consta además claramente cuál es el lugar en que se realizó la medición, que es el domicilio del denunciante, ubicado en Avenida Arturo Prat, 430, departamento 1701, en la comuna de Iquique. Indica que se trata de una medición interna y con ventana cerrada. Y consta la ubicación de ambos puntos de la fuente y del receptor en una imagen satelital de Google Earth. La medición de ruidos de la fuente bovina se realizó a las 0:30 horas en el domicilio del receptor, al constatarse en el acta que se percibió que comenzó a funcionar la fuente generadora de ruido. ¿Y cuáles son los ruidos que fueron percibidos por el fiscalizador? Correspondía a música en vivo, animación y cantos. El nivel de presión sonora obtenido a partir de dicha medición es de 68 decibeles. En los antecedentes recién mencionados también consta que se realizó una medición de ruido de fondo. Esta se llevó a cabo a las 23 horas, comenzando en hora en que comenzó dicha medición, y se indica en el acta además que se realiza esta medición al constatarse que la fuente no se encontraba operando. El resultado de dicha medición son 47 decibeles. En virtud de lo anterior, la superintendencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Supremo 38, realiza la correspondiente corrección a nivel de presión sonora de la fuente. Y ya que la diferencia aritmética entre el nivel de presión sonora obtenido de la fuente, que son 68 decibeles, con el nivel de presión sonora obtenido de la medición del ruido de fondo, que son 47 decibeles, es igual o mayor a 10 decibeles, corresponde la aplicación de una corrección de 0 decibeles. En consecuencia, la superintendencia restó estos 0 decibeles de los 68, determinando que el nivel de presión sonora corregido, es decir, la emisión atribuible al Hotel Gavina, es de 68 decibeles. Por lo tanto, existe una excedencia a la norma de ruidos por ser una medición en horario nocturno en zona 2 de 23 decibeles. Se tiene por probado así el hecho infraccional y se tiene por correctamente por probado. Las alegaciones del titular, como bien se indicó en la relación, se basan en errores de comprensión respecto al procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar una medición de ruidos. Este procedimiento está establecido en el artículo 11º y siguientes del Decreto Supremo 38 del año 2011. De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, queda claro en qué lugar se realizó la inspección. Queda claro que la Superintendencia de Medio Ambiente llevó a cabo una única actividad de inspección, que por la propia naturaleza de las actividades de medición de ruidos y conforme establece expresamente el Decreto Supremo 38 del año 2011, debe realizarse en el receptor. Se llevó a cabo en el domicilio del receptor. Y que el acta menciona la unidad fiscalizable es simplemente eso, cuál indica expresamente cuál es la unidad fiscalizable que sujeta a esta medición de ruido. No implica que el fiscalizador haya realizado una fiscalización en el hotel mismo. Además, queda claro de los antecedentes expuestos que la medición de ruido de fondo y la correspondiente corrección se realizó conforme
al procedimiento que establece el Decreto Supremo 38 del año 2011. Esta medición claramente considera todas las fuentes existentes en el sector, por lo que la no mención expresa al oleaje o alguna instalación adicional no desvirtúan los hechos considerados por la superintendencia. Y es un error además sostener que el Decreto Supremo 38 indicaría que esta medición se debe hacer en la fuente. El Decreto Supremo 38 claramente establece que esta medición debe hacerse en las mismas condiciones en que se realiza la medición de la fuente. Lo que quiere observarse es el nivel de presión sonora en el lugar en que se encuentra el receptor. Por lo tanto, todos los argumentos de falta de contextualización no son tales. Y además, la presunción de legalidad que revisten los hechos constatados por los funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente se encuentra otorgada por la ley y no por las guías que cita mi distinguida contraparte. La medición que consta en el acta de fecha 7 de septiembre del año 2018 goza de presunción de veracidad por haber sido efectuada por un ministro de fe, esto según los artículos 51 y 8 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y los hechos constatados por la Superintendencia que gozan de presunción de legalidad no fueron controvertidos por el titular en el procedimiento sancionatorio, ni tampoco cuando dio respuesta al oficio enviado por la oficina regional. Como indiqué anteriormente, el titular se limitó a decir que iba a adoptar medidas que nunca adoptó. Y durante el procedimiento sancionatorio no presentó descargos, ni ninguna presentación, no realizó ninguna alegación, ni presentó prueba en contrario para controvertirlo. Y sin embargo, el reclamante pretende a estas instancias controvertir los hechos que constan en el acta de fiscalización y a la ficha asociada. Estas alegaciones, su señoría ilustre, son a todas luces extemporáneas, ya que no se puede impugnar la legalidad del acto de la Superintendencia de Medio Ambiente por los hechos constatados por los ministros de fe, con alegaciones que no se realizaron en la oportunidad procedimental correspondiente. Los antecedentes, además, que presenta en autos no permiten controvertir lo constatado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y es más, como bien se indicó en la relación, acompaña prueba que acredita que del día 7 al 8 de septiembre del año 2018 en el hotel se realizó un evento. Y acompaña prueba en la que consta que se habría realizado un, y cito, evento cena bailable que habría sido realizada para 500 personas, que finalizaba a las 3 de la madrugada y que se utilizarían las terrazas y contemplaba además escenario, amplificación y DJ. Todos estos antecedentes solo permiten confirmar los hechos acreditados por la Superintendencia de Medio Ambiente. En consecuencia, los hechos constatados que gozan de presunción de legalidad no fueron controvertidos en el procedimiento sancionatorio, no se presentaron descargos, ni prueba ni alegación alguna, y tampoco en autos se aportaron antecedentes que permitan desvirtuarlo. Ahora bien, respecto al segundo punto, esto es la determinación de la sanción de la multa de 84 unidades tributarias anuales, escuchamos recién en el alegato de mi contraparte que cuestiona el haberse determinado la infracción como leve, y simplemente para comentar a la superintendencia le llama la atención esto, considerando que originalmente se había considerado la infracción como grave, y la calificación de leve claramente lo beneficia. Sin perjuicio de ello, respecto a la determinación de la sanción, la superintendencia, considerando que es una infracción leve, ponderó adecuadamente las circunstancias que establece el artículo 40 y indicó expresamente en la resolución sancionatoria que se entienden incorporados los lineamientos también de las bases metodológicas en la resolución. En resumen,
la superintendencia para la determinación de la sanción consideró el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción y el componente de afectación, el que se basa en el valor de seriedad que fue determinado en base al riesgo causado a la salud de las personas y, en segundo lugar, a la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental. A continuación, se ponderaron factores de incremento y de disminución conforme establecen las bases metodológicas. Se consideró que existía una irreprochable conducta anterior, ya que no existían antecedentes que demostraran lo contrario. Se consideró la falta de cooperación del titular y la capacidad económica del infractor. Y finalmente, como una circunstancia extraordinaria, se consideró el impacto económico que ha tenido la pandemia de COVID-19 y que implicó, por lo tanto, una disminución en la sanción aplicada al Hotel Gavina. Respecto a esta circunstancia del artículo 40, el reclamante presenta cuestionamientos respecto al riesgo causado a la salud de las personas, a la falta de cooperación y a la capacidad económica, por lo que me referiré en específico a esos tres elementos. Sobre el riesgo a la salud de las personas, efectivamente, en este caso se generó un riesgo a la salud de las personas generado por el nivel de presión sonora obtenido de la fuente Hotel Gavina, que supera los límites que establece el Decreto Supremo 38, y excedió en 23 decibeles dicho límite. Y además se consideró que la fuente tenía un funcionamiento periódico, atendía a la naturaleza de dicha actividad. La configuración del peligro es clara y se realizó conforme a los lineamientos que han establecido diversas sentencias, por lo que quiero simplemente referirme muy brevemente a que el ruido es un agente con capacidad intrínseca de causar un efecto adverso sobre el receptor, que estos efectos adversos son debidamente expuestos en la resolución sancionatoria. Cabe señalar solo a modo de ejemplo que existen efectos cardiovasculares, al sistema inmune, entre otros, y los efectos específicamente respecto al ruido nocturno son efectos sobre el sueño, la calidad de vida y el bienestar. Habiéndose obtenido este nivel de presión sonora constatado por la superintendencia y constatándose la existencia de personas expuestas al peligro ocasionado por este nivel de presión sonora que supera el límite que establece la norma, se configura entonces el riesgo, la probabilidad de que un daño se concrete. Y la superintendencia, luego de considerar que existe este riesgo, ponderó su importancia. Y para ponderar su importancia consideró por una parte que existen una superación del límite normativo de 23 decibeles. Esto es un aumento en el factor multiplicativo de 199,5 en la energía del sonido. Y en segundo lugar, consideró la frecuencia a la que se expuso al receptor. Se consideró que la frecuencia era de naturaleza periódica, el funcionamiento era periódico, atendía a la naturaleza de la actividad desarrollada por Hotel Gavina. Y esto se realizó en virtud de las máximas de la experiencia, considerando que el hotel funcionaría de forma periódica, sobre todo los fines de semana, en horario nocturno, debido a que el titular no respondió al requerimiento de información que la superintendencia le hizo expresamente solicitándole los días y horarios de funcionamiento del recinto. Al no haber sido esta información proporcionada por el titular, la superintendencia utilizó las máximas de la experiencia para determinarlo. Y ahora el titular pretende, a estas instancias de reclamación, desvirtuar la periodicidad de funcionamiento local que fue determinada por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y que son alegaciones que no fueron realizadas en el procedimiento sancionatorio, habiendo sido requerido para ello. Y tampoco acompaña a autos ningún antecedente que permita desvirtuarlo. Y de acuerdo a los enlaces presentados por la Superintendencia de Medio Ambiente en su informe, las redes sociales y las publicaciones del titular en redes sociales dan cuenta de que ha realizado múltiples eventos que solo permiten confirmar
la periodicidad de funcionamiento de la fuente. En razón de todo lo expuesto, las alegaciones a este respecto del titular carecen de todo fundamento. Y respecto al número de personas que la salud pudo haber afectado, que la infracción pudo haber afectado, quiero solo referirme muy brevemente, ya que la determinación misma está extensamente expuesta en la resolución sancionatoria, realizándose una determinación absolutamente conservadora, y ya que las alegaciones deben ser rechazadas ya que son absolutamente infundadas. El titular alega que muy presumiblemente no habrían en el área señalada por la superintendencia tantas personas. Estos son supuestos infundados, no acompaña ningún antecedente que permita desvirtuar lo señalado por la Superintendencia de Medio Ambiente, que se basa en un antecedente objetivo, esto es el censo del año 2017. Y la presencia de colegios, universidades, otras instituciones no controvierten esta información del censo de 2017, que claramente considera estos elementos dentro de las zonas en que se realizaron estas actividades de censo. Además, que la mayoría de las personas se hayan encontrado un día viernes en actividades de esparcimiento, nuevamente, no tiene sustento alguno y no tiene relevancia para la ponderación de la circunstancia, en consideración a que esta circunstancia da cuenta de que recae en la cantidad de personas que podría haberse visto afectadas. Finalmente, respecto a este punto, quiero decir que el número de personas considerado por la Superintendencia de Medio Ambiente, esto es de 1056, es absolutamente razonable, atendido al nivel de presión sonora de 23 decibeles por sobre el límite de la norma, de 68 decibeles obtenidos de la fuente, y de la cantidad de edificios y por lo tanto población ubicada en el sector. Respecto ahora a la capacidad económica, el recurrente alega que la superintendencia solo habría considerado la información del Servicio de Impuestos Internos del año tributario 2019 y que debería haber considerado los posteriores y los estados financieros, y que además debería considerarse que se habría encontrado afecta al estallido social y a la pandemia de COVID. El titular pretende así nuevamente que se contemplen y se analicen a estas instancias información que no fue proporcionada a la superintendencia. La superintendencia requirió expresamente en la resolución exenta primera del procedimiento sancionatorio a los del Gabina que presentaran los antecedentes financieros. Este requerimiento no fue respondido por el titular. Y considerando que no fue respondido por el titular, la superintendencia analiza la información pública del Servicio de Impuestos Internos. Esta es la información publicada a la fecha de la resolución sancionatoria, que por lo tanto es la del año tributario 2019, y que es una información que permite hacer una comparación objetiva de los titulares respecto a sus ventas anuales, con información que es proporcionada por los titulares mismos. Dada la naturaleza revisora de la potestad jurisdiccional, la prueba en las reclamaciones ambientales, en el contencioso administrativo ambiental, tiene un carácter residual y debe servir para aclarar o complementar la información ya disponible en el procedimiento sancionatorio. El titular, pudiendo hacerlo, habiéndosele requerido para ello, no presentó la información necesaria y por lo tanto no cabe ponderar a estas instancias la información financiera que presenta. Respecto a la resolución rectificatoria, la superintendencia reconoció el error, que es un error de escritura, que es un error que no tuvo efecto sobre el monto, ya que sí se había considerado, y por lo tanto se expuso que la superintendencia había aplicado un factor de 81,3%. Y para ello debe entenderse que la superintendencia considera incorporadas dentro de la resolución sancionatoria lo indicado en las bases metodológicas de determinación de sanción, que claramente indican que debe aplicarse un factor de corrección para las empresas que son grande 1. Y así lo hizo la superintendencia y reconoció el error cometido. Finalmente,
no se comprende las alegaciones que hace el titular respecto a la crisis sanitaria de COVID-19, siendo que son nuevamente antecedentes no presentados a la Superintendencia de Medio Ambiente, y considerando que en el capítulo 11º la Superintendencia pondera esta circunstancia extraordinaria, pondera los efectos económicos que ha tenido sobre los titulares, y esto se vio reflejado, en efecto, en una disminución en la sanción impuesta. Por lo tanto, las alegaciones respecto a las circunstancias económicas del titular también deben ser rechazadas. Y finalmente, respecto a la ponderación de la circunstancia de cooperación del titular, la resolución sancionatoria consideró como falta de cooperación, la falta de cooperación como un factor de incremento al componente de afectación. Y esto es, y repetimos, debido a la nula participación del titular en el procedimiento sancionatorio. Pudiendo hacerlo, no realizó ninguna presentación que permitiera esclarecer los hechos, ni permitiera realizar una adecuada ponderación de la circunstancia del artículo 40 que ahora cuestiona. Incluso siendo que la superintendencia le realizó un requerimiento de información. Esto además también fue considerado así, que el titular incumplió con su deber de proporcionar la información requerida por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y esta falta de respuesta no ha sido controvertida por el titular. El titular lo que pretende es que se considere que en virtud de lo constatado en el acta de fiscalización que se llevó a cabo en el domicilio del denunciante y en virtud a que se recepcionó el acta de fiscalización por la encargada de la unidad fiscalizable, se le considere que él habría cooperado eficazmente con el esclarecimiento de los hechos. Claramente, el no haber requerido el auxilio de la fuerza pública durante una inspección que no se realizó en el hotel, que se realizó en el domicilio del denunciante, y el mero hecho que se haya recepcionado en el acta, no da cuenta de una cooperación eficaz por parte del titular. Hotel Gavina no ha cooperado de forma alguna con el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco con el esclarecimiento de las circunstancias o para la ponderación de las circunstancias del artículo 40 que ahora cuestiona. Por lo tanto, estas alegaciones también deben ser rechazadas. Considerando todo lo expuesto, la Superintendencia considera que el reclamo de autos debe ser rechazado en todas sus partes. Tanto la configuración de la infracción como la determinación de la sanción están correctamente realizadas y debidamente fundadas conforme a la normativa vigente. Y los hechos constatados por los fiscalizadores de la Superintendencia que gozan de presunción de legalidad no fueron controvertidos en el procedimiento sancionatorio y además no se aportan antecedentes a estas instancias de reclamación que puedan desvirtuar ni los hechos constatados por la Superintendencia de Medio Ambiente, ni tampoco la ponderación de las circunstancias del artículo 40. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, por lo tanto, se solicita a su señoría ilustre rechazar la reclamación interpuesta en todas sus partes y con costas. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera hacerle una pregunta a usted, colega de la SMA. Lo se señaló, tanto por el reclamante como por usted, que hubo una recalificación de la infracción, pero no queda claro, bueno, seguramente lo escrito está, pero así nos puede contar en el fondo qué es lo que tuvo la vista el señor superintendente para recalificar de grave a leve, qué finalmente circunstancia originalmente propuesta por el instructor no fue considerada en la calificación. Se consideró que no existían antecedentes para poder calificar la infracción como grave. O sea, ninguna de las circunstancias del artículo 36. Claro. Y, ya, pero ¿qué originalmente el instructor estimaba que concurría del artículo 36 para calificarla como grave?
me quiero remitir a lo indicado en la formulación de cargos, pero tiene relación con la alta excedencia a la norma de emisión. Ya. Gracias, abogada. Bien, se concede la palabra a los ministros para ver si tienen alguna duda. Ministro, señor Opaso. Al abogado reclamante. En principio yo tenía preguntas para el reclamado frente a las alegaciones del reclamante, en especial con la vulneración del debido proceso, pero revisaba el expediente mientras alegaban, y me encuentro con que en su oportunidad la formulación de cargo fue notificada personalmente. Y que después, si bien hay suspensiones, están con plazo fijo, la última hasta el 30 de abril, y se renueva el 1 de mayo la tramitación, resolviéndose en junio. Entonces, si estaba notificado personalmente la empresa reclamante, ¿en base a qué podemos sostener o acreditar ahora que no existió la posibilidad de defenderse adecuadamente en orden a no ser emplazado? Señor ministro, usted fue muy categórico en cuanto a la falta de emplazamiento. Para mí es un tema que es súper relevante eso, porque usted fue súper categórico. Y por eso que en realidad empecé a revisar el expediente, que uno tiene a la vista para los efectos de poder determinar el tema. Entonces quiero ahí que usted me explique, en concreto, de dónde podemos establecer que existió falta de emplazamiento, que es el que usted lo que está reclamando, porque usted dice, me decía, no pude defenderme. Claro, el cargo fue correctamente notificado vía carta certificada, pero luego transcurrió, digamos, más de un año. Digamos, comienza la pandemia, se declara por la OMS, aquí en Chile se declara la emergencia sanitaria, etc. Se empiezan a decretar las medidas provisionales de suspensión, y ya una vez que se carga en el expediente disponible en SNIFA, digamos, la resolución 575 del 2020, hasta ahí llega el expediente. Y eso fue lo que también nosotros acreditamos, en el sentido con una certificación notarial. El SNIFA nunca se actualizó, sin tener, digamos, muchas formas de contacto. Es sabido que la gran mayoría de los servicios públicos, digamos, no tenían cómo atender el teléfono cuando estábamos en algunas comunas en cuarentena, mucho teletrabajo como modalidad, etc. Básicamente la forma que tenía mi cliente, digamos, de estar actualizado era estar revisando el expediente en SNIFA, y ahí lo único que constaba, digamos, era una o dos suspensiones, porque recordemos que no fue una sola, se fueron renovando. Y después de eso, digamos... Sí, pero yo quiero llegar al tema, usted dice no me puedo defender. Pero cuando fue notificado personalmente, ¿por qué en definitiva no aportaron los antecedentes en el momento que le están formulando los cargos? Y le están notificando la formulación de cargos. Sí, yo realmente eso yo no podría respondérselo, porque ya obedece a una política, digamos, en su minuto del hotel. Yo conozco, digamos, la proposición que hizo el hotel de hacer mejoras para aislar el Salón Gaviota. Eso fue, digamos, en el año 2018. Y después viene, digamos, esta debacle económica a partir de octubre del 2019 hasta la fecha, digamos, y en gran medida, en razón de eso, es que nunca se pudieron implementar, digamos. Ni seguramente tampoco se pudo asesorar jurídicamente de la mejor manera al hotel, porque estaba, digamos, viendo realmente cómo bregaba y cómo se mantenía, cómo subsistía como empresa. Okay, lo que nunca, señor ministro, se pudo ver hasta la fecha en que se reclamó, ahora en el diciembre último, fue el dictamen que evacuó el fiscal instructor. Nunca se conocieron los argumentos, digamos, para la recalificación, que ciertamente son ventajosos para esta parte, por supuesto, pero nunca pudimos calibrarlos, digamos, es que eran realmente, digamos, de una entidad suficiente como para pedir una absolución,
si nos convenía, digamos, adoptar una estrategia distinta procesalmente. Entonces después nos vemos, digamos, en noviembre con esta resolución sancionatoria de más de 80 unidades tributarias anuales, en la cual expresamente en un pasaje, en un considerando, el superintendente se remite, digamos, al dictamen del fiscal, y nosotros nunca lo pudimos ver. ¿Y en el certificado que usted tiene de notarial, hasta qué fecha aparece de la SNIFA? Si me permite lo puedo revisar, pero si, digamos, si mal no recuerdo, hasta el mes de mayo del año 2020. Ok. Lo otro, usted aseveró que el proceso de fiscalización no tenía un relato de hechos que diera explicara qué es lo que pasó. Hay uno que estaba manuscrito. Sí. Y tiene el relato de hechos. ¿Por qué usted señala que no tiene? Porque en realidad señala, y como lo dijo la relatora, definiría que hubo una denuncia, se constituyó, determinó el sonido ambiente, no empezaba la fiesta, empezó la fiesta y se hace la medición. Uh-huh. Y arroja, en definitiva, la cuenta lo mismo que estaba explicando recién doña Catarina. Y usted señala que no tiene un relato de hechos. Y efectivamente, hay un documento que no tiene ser un relato de hechos, que fue el primero que encontré, me acuerdo. Pero después revisando el expediente, aparece este otro antecedente, que es el que está manuscrito. Sí. Efectivamente, señor ministro, existe un relato de hechos. El gran problema de ese relato es que no describe un íter, no describe una cronología ni una secuencia, digamos. No queda claro qué actividad de fiscalización se llevó primero, si la inspección o la medición, si se concurrió al hotel solamente, digamos, a informar que se estaba llevando a cabo esta medición. Y lo que tal vez es más grave, digamos, es que no queda claro cómo percibe el fiscalizador que la fuente emisora era el Salón Gaviota, porque en él había música en vivo, animación y canto. ¿Cómo percibe eso el fiscalizador, supuestamente desde un piso 17, a casi entre 100 y 200 metros de distancia, cruzando la costanera de la ciudad entre medio? Eso es algo que no termina, digamos, al menos a esta parte, no termina de hacerle sentido de acuerdo, digamos, con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ok. Gracias. Eso es todo, presidente. Gracias, ministro. El ministro Marcelo Hernández. Gracias, presidente. Sí, en orden de presentación de los abogados, primero a don Juan Pablo Lepe. Abogado, si me puede explicar qué pasó con el hotel entre el 31 de octubre y que el gerente general del hotel, don Hernán Cornejo, presenta una carta a la SMA diciendo que iba a hacer mejoras. Una carta bien detallada, que tiene un informe técnico de obra, ¿no es cierto? Declara una voluntad, digamos, o sea, de hacerse cargo del problema, porque lo cierto es que el hecho denunciado viene de antes y después se toma ¿no es cierto?, la inspección, la medición de ruidos, como se ha detallado bien minuciosamente. Pero ¿qué pasó entre el 31 de octubre del 2018, en el cual el gerente general declara, gerente general, no estamos hablando del encargado, ¿no es cierto?, del salón, no estamos hablando de quien toma la decisión en el hotel, hasta el 5 de noviembre del 2019, fecha en la cual no había pandemia? Bueno, en esa fecha sí hubo, hacia fines de octubre, noviembre, movimiento social, pero antes. ¿Me puede explicar qué pasó? ¿Por qué no se hicieron las obras? El hotel, efectivamente, digamos, contó con un presupuesto y en su minuto manifestó la voluntad de hacerlo, pero finalmente, digamos, siguió avanzando, se le formularon cargos, comenzó, digamos, a
avanzar el sancionatorio y en definitiva, bueno, después llegó la pandemia y hace una sucesión de hechos que en definitiva el hotel no hizo la don Juan inversión. Pablo. Sí, perdón, don Juan Pablo, pero detálleme qué pasó ahí. ¿Por qué no se hizo la inversión? No le estoy preguntando de la formulación de cargo ni nada de eso. ¿Por qué Lo no se desconozco, hizo? señor ministro. Realmente la política, digamos, de inversión del hotel y el manejo que se puede haber hecho desde un punto de vista financiero en esa fecha, yo la desconozco. Ya. Ok. Sigo consultando. Una vez que ya se lo preguntó el ministro Paso, pero voy a reiterar un poco ese punto para entender argumentos que usted señala cuando el 5 de noviembre se le formulan los cargos, ¿no es cierto? Se notifica el 5 de noviembre del 2019, para ser preciso. Ya teníamos, ¿no es cierto?, una condición de movimiento social, y bueno, llega el verano, ¿no es cierto? En marzo hay un estado de excepción constitucional, ¿no es cierto? Y viene todo lo que ya conocemos respecto del COVID-19. Pero entre el 5 de noviembre del 2019, entre el 5 de noviembre del 2019, en que se notificó a la fecha en que se suspende este procedimiento, que entiendo que es la primera suspensión es el 23 de marzo del 2020. O sea, tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. 5 meses. ¿Qué pasó de nuevo con el hotel? O sea, tenemos la declaración del gerente, ok, se avanzó. Luego ya vienen los cargos, o sea, ya saben ya que la cosa no era solamente un aviso, ¿no es cierto? Como no era una carta de Navidad, ¿no es cierto? Que lo estamos saludando, son cargos respecto de hechos concretos, ¿ya? Hechos reconocidos, ¿no es cierto? En el cual hubo una fiesta de alrededor de 500 personas, ¿no es cierto? Y como, bueno, ya entendemos el contexto. ¿Qué pasó entonces en estos 5 meses? De nuevo, más que, aparte de aportarlas a los antecedentes, donde seguramente debió haber presentado, ¿sabe qué? Iniciamos estas obras, nos hicimos cargo de los vecinos, compramos, no sé, un instrumento que mide el ruido, ¿no es cierto? Porque tenemos claro que no podemos violar la norma de ruido, ¿no es cierto? Porque nos dedicamos a esto, entonces tenemos que tomar las medidas pertinentes, porque aparte de haber una zona habitacional 200 metros más allá, un edificio, también tenemos, bueno, zonas de colegio y esas cosas, que entiendo, no soy especialista en la materia, pero entiendo que incluso cuando estamos hablando de zonas de colegio, la norma es más estricta, incluso más estricta, más allá de los 45 decibeles. ¿Qué pasó, don Juan Pablo, con el hotel en estos 5 meses? Yo me imagino, su señoría ilustre, que el hotel en esa época estaba haciendo frente, digamos, a las claras mermas de pasajeros que se experimentaron y comenzado, digamos, el estallido social. Ok. Sí, si me permite, sí quisiera hacer una pequeña precisión. Se habla de una fiesta que efectivamente tuvo lugar. El Salón Gaviota fue arrendada la noche del 7 de septiembre. Y eso, digamos, no lo desconoce esta parte. El problema más que nada aquí es con la forma en que se llevaron a cabo las actividades de fiscalización. La precisión va por el número de personas que habrían asistido. Entiendo que el presupuesto fue para 500 personas, pero asistieron finalmente bastante menos. Entonces, mi contraparte, digamos, hablaba de 500 personas en la fiesta. A mí, en lo personal, no me consta ese número para nada. Y tampoco me consta que esas personas hayan estado en la terraza. El fiscalizador en ningún minuto lo constata en el acta. Entonces realmente me queda la duda de cómo lo pudo percibir desde un piso 17. Ok, don Juan Pablo, sí, es que parece que todavía no se entiende un poco la metodología que está asociada al propio Decreto Supremo 38 y, bueno, un poco a las guías también, ¿no es cierto?,
de la SMA, pero en estricto rigor, cuando hay denuncia por ruido, se va a medir donde el denunciante, digamos, es él el afectado, no se va a medir, digamos, en lo que yo entiendo, digamos, puedo estar muy equivocado, pero entonces parece que todavía hay, pareciera que hay como una falta de comprensión metodológica. Entonces, tratándose de un hotel, ¿ya?, que realiza estas actividades, es importante, creo yo, que se maneje bien en conocer este tipo de reglas, digamos, de normas, de procedimientos que les pueden a lo mejor afectar no solamente una vez, sino que varias veces. ¿Ya? Lo comento porque llama la atención eso. ¿Ya? Y lo pregunto porque cuando se habla, usted hace una alegación respecto de cómo la SMA determinó el rango de 1.700 personas potencialmente afectadas. ¿Qué capacidad tiene el hotel de recepción de pasajeros o de organización de algunos eventos? Entiendo que mínimo serán 500 personas, o un rango al menos que ocurre son 500 personas, porque se hizo una cotización por 500 personas. ¿O me equivoco? No sé. ¿Es una afirmación o una pregunta, disculpe? No, por eso le estoy preguntando, ¿qué capacidad tiene el hotel respecto Lo de desconozco, eso? señor ministro. Ya. Pero hay una cotización. Entiendo que se dice que aquí hay una cotización que fue por 500 personas. Sí, Ya, o sea, el hotel tiene capacidad para dar servicio, digamos, a 500 personas en este tipo de actividades. de nuevo, ¿una afirmación? No, le estoy preguntando por eso. Sí, Disculpe sí, que a le lo mejor respondo no que me sí. expresé. ¿Ah? No se preocupe, le respondo afirmativamente que sí. Ya, ok. Ok. A ver. Muchas gracias, abogado. Le quiero preguntar De también a nada. la señora, perdón, abogada Catarina Buchmann. En el procedimiento de determinación finalmente de la componente de beneficio económico, ¿ya? De beneficio económico, al regulado no responder la información que pide el servicio, ¿cuál es el procedimiento para tomar el último dato, el dato más actualizado respecto de su condición económica? ¿Cuál es? Esos son datos públicos ¿Ya? que publica el Servicio de Impuestos Internos, y a la fecha ese era el último. Si uno ingresa a la página del Servicio de Impuestos Internos, uno puede observar que con posterioridad a la resolución sancionatoria, creo que a fines del año 2020 publicaron un nuevo listado de empresas según su tamaño económico. Pues la superintendencia considera la única disponible, que es la publicada por el servicio. Ya, o sea, mientras dure el proceso y hago la evaluación, considero la última que tengo disponible, o la que me aporta, en este caso, el regulado, al cual le pedí la información. Si no me la presenta, voy a impuestos internos y tomo la última que esté disponible. Claro, Así es. de todas formas, en caso de que el titular presente información, esta se puede contrastar con los resultados del Servicio de Impuestos Internos, pero en los casos en que el titular no presenta nada, la superintendencia considera únicamente los resultados que presenta el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por qué, para entender un poco mejor esta mecánica, cuando el servicio hace una ponderación respecto de los elementos de afectación por COVID-19 y que afecta, digamos, a este tipo como a otras empresas, ¿tiene como un factor de corrección? ¿Aplica un factor de corrección? ¿O debiese ir a una actualización de la información respecto de la data más dura, más precisa, asociada a balance, en fin, a ejercicio financiero? Lo pregunto, digamos, no. En los casos en que existe la información, se considera. En casos como el presente, donde el titular no presenta ninguna información, la superintendencia considera los datos públicos
que son proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos, y por otra parte se aplicó este factor COVID, considerando que las empresas, dependiendo de su tamaño, han sido afectadas por la pandemia. ¿Se puede conocer cuánto es ese factor de corrección? Ese ¿Me lo puede factor indicar? no se encuentra en la resolución sancionatoria. O sea, ¿es como algo reservado de la SMA? Así como no se puede, ¿eso es como un secreto o como un... ¿Cómo funciona eso? Hasta la fecha no se han publicado, se indica nada más que dependiendo del tamaño económico y en virtud de los análisis que ha realizado la Superintendencia de Medio Ambiente, se aplican distintos factores dependiendo del tamaño de cada uno. Y eso no es conocido, no corresponde al... No así se como... expreso en la resolución. Ya, ¿y eso por qué? ¿Hay alguna normativa, digamos, alguna instrucción que pida la reserva de ese tipo de criterio o de ajuste? ¿Cuál es el argumento para eso? A modo de que no se conozca, al menos después en el expediente o... Sí, en este caso la superintendencia plasmó el desarrollo del análisis que lo llevó a aplicar un factor de corrección, pero no se indicó expresamente cuál era el factor aplicado en este caso, que sí se indica que tiene relación con el tamaño de la empresa y la forma en que se determina. Tamaño de empresa, tipo de empresa, zona afectada, ¿tendrá esos criterios? O sea, lo pregunto porque como no lo conocemos, digamos, no... Sí, ¿Ah? es un factor que se ha aplicado, dependiendo del tamaño. En este caso se considera que los tamaños de las empresas tienen relación con cómo les ha afectado económicamente la pandemia, y en virtud de eso y de acuerdo a información que fue proporcionada, publicada por la Cámara de Comercio, se ha determinado esta disminución de la sanción que les ha aplicado. Ya, ok. Entonces hay una consideración respecto de un actor relevante como la Cámara de Comercio que dice, esta industria ha sido afectada en esta magnitud y en función de la discrecionalidad que tiene el servicio, hace ahí una ponderación de esos elementos. Es una circunstancia extraordinaria en virtud del literal I del artículo 40, que considera extraordinariamente la superintendencia, valga la redundancia, aun cuando los titulares no le han realizado alegaciones de capacidad de pago, por ejemplo. Ok, solamente para comprender, una vez que se notifica, ¿no es cierto?, el regulado, o una vez que también se hace la apelación y se hace finalmente una corrección respecto de la disminución en la sanción del Hotel Gavina, ¿se conoce esa rebaja de cuánto estaba originalmente a cuánto el servicio hizo esa rebaja? Lo que se indica en la resolución rectificatoria, ¿se refiere usted, señor ministro? Es que se había aplicado un factor de corrección que es de 81,3, pero que la resolución sancionatoria tenía un error de escritura, digamos, y que el error de escritura era haber contenido la palabra no. El factor había sido aplicado y por ello se indicó cuál fue el factor que había sido aplicado. Esto fue un error por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y por ello rectificó como corresponde la resolución que había sido notificada. A ver, entonces, claro, yo estaba entendiendo mal, porque yo había entendido como que se había generado una sanción con cierto monto y luego había corregido esa sanción. No. Eso es lo que había entendido. Disminución de la sanción. Por eso me quedé como con esa... ¿Ah? Es que el factor implica una disminución de la sanción, pero el factor sí había sido aplicado, era solo un error de escritura de la resolución. Ok. Ahora, una pregunta de tipo operacional. Cuando uno analiza los tiempos en el expediente administrativo
llama poderosamente la atención, es parte de las alegaciones acá, en que el dictamen del juez instructor, ¿no es cierto?, que aparece el 49, el dictamen 49 del 2020, finalmente llega a ser notificada mediante una resolución, ¿no es cierto? Pasa del 29 de mayo del 2020 al 18 de noviembre del 2020. Estamos hablando de 5 meses y 17 días. Sí, como mencioné en mi alegato, hubo problemas en específico para la notificación de esta resolución sancionatoria. Como sabemos, producto de la pandemia, las notificaciones, Correos de Chile tuvo problemas para actuar en una serie de meses. Se intentó practicar una notificación, la carta fue devuelta y por lo tanto fue enviada nuevamente. Solamente se puede hacer la notificación vía correo de Chile, el correo certificado. No puede haber una notificación de la SMA, de la Dirección Regional de la SMA, que por lo demás, por lo que uno ve en el mapa, entre el Hotel Gavina y la SMA no están muy lejos, digamos, son un par de cuadras. Mucho, pero producto de la pandemia también la superintendencia ha contado con menos personal, las regiones también se han visto afectadas y por lo tanto durante los tiempos de pandemia y no se han realizado notificaciones personales con la misma intensidad, sino para situaciones muy puntuales. Y dado esta situación de excepcionalidad, ¿el servicio no ha buscado otra forma de darle agilidad a estos procesos? Carta certificada, ok, no podemos hacerlo a lo mejor personalmente por los riesgos, en fin. Lo pregunto, digamos, porque también tiene que haber un sentido Se han tomado medidas de notificación por correo electrónico en el caso de determinadas resoluciones, también cuando el titular ha proporcionado correos electrónicos que permitan notificaciones. En muchos procedimientos se está notificando electrónicamente, pero en este caso el titular no actuó, no presentó, no realizó ninguna actuación en el procedimiento sancionatorio que permitiera tener un contacto de otra forma. O sea, no se sabía el correo electrónico del Hotel Gavina. De acuerdo a la ley 19.880, la superintendencia debe notificar conforme por carta certificada o personalmente y con motivo de COVID se ha hecho notificaciones electrónicas, pero deben ser en circunstancias que se tiene conocimiento que el titular recibe estos correos y en el tema de resoluciones sancionatorias es del todo relevante que la resolución se notifique conforme establece la norma. Ya, pero hay una excepción. O sea, yo entiendo las circunstancias COVID, todos lo entendemos. Hay un sentido de protección tanto de los funcionarios, ¿no es cierto?, públicos. También me imagino del personal del hotel, que tiene todas las medidas, ¿no es cierto?, de resguardo para recibir sus pasajeros. Me imagino, digamos. Pero, ¿por qué para unos sí y otros no? Es que el titular no proporcionó en el procedimiento sancionatorio ningún correo electrónico que permitiera realizar notificaciones por esa vía. Ya. Y el SEA está impedido de usar, digamos, la información pública del hotel respecto a la cual el mismo hotel dice que se le puede derivar información. La superintendencia siguió la norma que establece la ley 19.880 para realizar la notificación. Ya, entonces juntamos aquí dos cosas. Uno, hay una excepción, pero para este caso no se aplicó porque el titular no presentó un correo electrónico al cual se le podría haber notificado. ¿Eso ocurrió? Sí. Ok. La superintendencia, ¿en qué se basa para este criterio de determinación de los niveles de presión sonora, digamos, límite? Para una zona... entiendo que en el expediente dice zona 2 o zona mixta, ¿o no? Zona mixta.
Entonces ahí aplica el criterio de presión sonora nocturna, que es hasta 45 decibeles. Ya. Toda la zona es mixta porque se dio a entender que también hay establecimientos educacionales. Eso es una alegación que realiza el reclamante. La Superintendencia de Medio Ambiente considera la homologación que es zona 2, no ha considerado que estemos ante una zona mixta, y en función de eso determinó la excedencia. Ya, o sea, lo pregunto porque la zona educativa, digamos, A la superintendencia... es más estricta. O sea, lo digo, es más estricta. ¿Ah? Disculpe. Sí, perdón. También para don Juan Pablo, cuando se alega que ahí también hay, parece que, no sé si un par de colegios, ¿no es cierto? Me imagino que, no sé si una sede de alguna universidad, hay una plaza también, pero cuando alega o menciona de que hay establecimientos educacionales, ¿se refiere a que la norma debiese ser más estricta? O al revés, digamos, ¿no? No, no, su señoría ilustre, la verdad es que la línea de argumentación no va por ahí, va más bien por el hecho de que podrían haberse estado desarrollando otras actividades que podrían haber hecho las veces de fuente emisora, digamos. Lo que a esta parte nunca le quedó clara fue la atribución, digamos, de por qué los decibeles medidos al interior de ese departamento tenían como fuente, supuestamente, solo el Hotel Gavina, digamos, y no se dio cuenta de ninguna otra actividad que pudiera estar ocurriendo en la Costanera, ni en la Plaza 21 de Mayo, ni en ninguna otra parte. Ya, ok. Entonces, la alegación respecto de estos elementos más contextuales es que no se comprende por qué no se dice en el acta que hay otros elementos que pudiesen estar generando ruidos de fondo, o sea, complementando el ruido. Y cómo se establece que estamos hablando aquí, los 68 decibeles vienen justo de ahí del Hotel Gavina, justo del salón Gaviota del Hotel Gavina. Exactamente, señor ministro, eso es. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, sí, abogada Catarina y abogado don Juan Pablo. Gracias, presidente. No tengo más preguntas por ahora. Gracias, ministro. Sí, yo solo una última pregunta a la colega de la SMA en relación a lo que preguntaba el ministro Hernández, que efectivamente la circunstancia o el protocolo o la decisión de la SMA en orden a considerar las circunstancias económicas generadas por la pandemia, si bien usted señaló que efectivamente en la resolución sancionatoria no se señala, no se explica, no se explicita por lo menos cómo se hace esta ponderación y este ajuste, pero por lo menos, ¿cierto? Debe existir una resolución general, que toda la SMA, con estos datos justamente que usted señala, ¿cierto? Aportado entre otros por la Cámara Nacional de Comercio, una resolución genérica que aplique a todos los regulados, ¿cierto? Distinguiéndolos por medianos, grandes y pequeños, ¿cierto? ¿Existe esa solución a lo menos? Aunque no esté fundada. ¿Por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Perdón? ¿Una resolución por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente? Sí. No existe. No, la Superintendencia considera la encuesta de empresas ante el COVID que realiza la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo de Chile en abril del año 2020, y conforme a ella, que determina las contingencias económicas según su tamaño, respecto al funcionamiento, en comparación al funcionamiento en condiciones normales. Ya, pero por lo menos existirá un instructivo, algo, alguna directriz del superintendente que les diga a todos los fiscales instructores, oiga, apliquen estas consideraciones y este es el parámetro. Estoy pensando en un elemento objetivo para todos los procedimientos, para no encontrarnos el día de mañana con otros sancionatorios donde no apliquen esta... ¿Se entiende mi pregunta, abogada? A una directriz general de parte del súper que esté en alguna parte. ¿Cómo va a ser esto a criterio de cada fiscal instructor de que yo pondero? No, hay criterios considerados que son estandarizados y se aplican a todos los titulares por igual, según su tamaño y parámetros, pero no se encuentran en ningún instructivo o publicado en una resolución. Ya.
sea, me va a disculpar, abogada, pero o sea, así como me lo está diciendo usted, si necesito un instructivo, tengo que entonces partir de la base que el superintendente llegó a la oficina de los señores instructores ahí en la división de sanciones y cumplimiento y les dio una instrucción verbal. ¿Me entiende el punto, no? Sí, esto se considera dentro como una circunstancia extraordinaria y se pondera en cada resolución sancionatoria. Ya. Ya, gracias. Ya, ok, no tengo más preguntas. Bien, entonces, en cuanto a la minuta que quería acompañar el colega Lepe, ¿cierto? Entiendo que ya se le indicó por la señora relatora la forma de hacerla llegar al tribunal. Y no habiendo entonces más alegaciones ni puntos que aclarar, se pone término a la presente audiencia. Muchas gracias a todos los intervinientes, que tengan buena tarde. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.